Emisora Casa del Alma. Puedes escucharnos por www.casadelalma.net. Del miedo al amor. Abre tu corazón al amor, la paz y la alegría. Conduce Sandra Milena Arizmendi. Domingos, 6 p.m. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión del programa El Miedo al Amor. Ya nos habíamos encontrado en un primer programa el domingo pasado. Si quieres seguirnos, puedes hacerlo a través de Alquimia Centro Holístico, nuestra página en Facebook, y dejarnos los comentarios sobre cómo les pareció ese primer programa. Entonces, en este segundo programa vamos a seguir hablando sobre esas herramientas y ese camino de autoconocimiento, de transformación para aprender a querernos, amarnos, aceptarnos y desde ese lugar de aceptación poder movernos en el mundo y crear unas relaciones sanas, nutritivas, viviendo ese propósito en armonía, ese propósito al que vino cada uno a entregar lo que vino a entregar y a recibir lo que vino a recibir. Entonces, en el programa pasado estuvimos hablando sobre esa sanación de la infancia, esa integración de esas heridas de infancia, de ese niño interior, y hoy vamos a seguir hablando un poco de eso, pero vamos a enfocarnos más en la importancia de esa figura masculina y femenina, de esa figura del padre y la madre, porque son importantes esas relaciones primarias que son como las raíces del árbol, en cómo nos asentamos en este planeta, esa raíz del padre y la madre, que en la infancia están ahí, en esas figuras que nos cuidan, que pueden ser a veces los abuelos o nuestros cuidadores, pues personas que no necesariamente son de la familia, pero que poco a poco esa imagen se introyecta en nosotros y se vuelve un padre y una madre interno. Entonces, esa sanación de ese femenino y masculino en nosotros ya no tiene que ver con nuestro padre y nuestra madre física, literalmente, porque de alguna manera esa integración que hacemos a través de estos procesos de sanación se afectan y cambian muchísimo y armonizan muchísimo esa relación con nuestro padre y nuestra madre afuera. Entonces vamos a hablar de por qué es importante tener esos dos aspectos como seres humanos integrados, qué nos permite eso en la vida, cómo nos apoya y cuál es el costo de no tenerlo. Hoy vamos a hablar también un poquito de eso que es bien importante, porque a veces escuchamos estos temas y creemos que son cosas muy metafóricas, pero realmente tienen una aplicación totalmente práctica y cotidiana en nuestras vidas. Entonces, la relación con nuestros padres es muy importante. Como adultos es muy importante entender que ellos hicieron lo mejor que pudieron desde las herramientas, desde las limitaciones, desde sus propios traumas y dolores. Ellos nos dieron lo mejor que pudieron y a veces ese mejor fue dolor, a veces ese mejor fue no tratarnos bien, no cuidarnos, no satisfacer nuestras necesidades ni físicas ni emocionales, pero a veces eso es lo que ellos también recibieron. Entonces, ser adultos es tomar la responsabilidad como seres humanos de que nosotros mismos tenemos que ser nuestro propio padre y madre, ya no tiene que ver con ellos. ¿Y qué es ser nuestro propio padre y madre? ¿Qué es ser nuestra propia madre, por ejemplo? Ser nuestra propia madre es aprender a cuidarnos, a nutrirnos, a conectarnos con nuestro mundo emocional de una manera sana para nosotros y para los otros. Muchas veces
desarrollamos problemas con la comida, por ejemplo, con la nutrición, cuando tenemos conflicto con nuestra madre. Y como adultos, no crecer y seguir en el niño es seguir poniendo esa responsabilidad en nuestra madre afuera. Entonces, el ser adultos es hacernos responsables y decir, bueno, tengo esta dificultad, tengo esta limitación producto de esa interacción, de eso que me dieron en exceso o no me pudieron dar mis padres. Entonces, ¿cómo lo integro y cómo lo sano en mí? Y esta tarde vamos a reflexionar un poco sobre eso que nos pasa, y la invitación es a que no nos juzguemos, sino que simplemente nos demos la posibilidad de verlo con aceptación, con tranquilidad, y solo eso es un primer paso para empezar a transformarlo e integrarlo en nuestra vida. Entonces, esa madre representa todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la seguridad, con la capacidad de manejar nuestras emociones. La madre nos enseña a ser capaces de autocontenernos emocionalmente. Y quiere decir que yo siento rabia, yo puedo sentir rabia, puedo sentir miedo, puedo sentir dolor, está bien y no me voy a morir por eso. Encuentro una manera sana de expresarlo, de gestionarlo en mí. Porque cuando no tuvimos eso en la infancia, cuando tuvimos una madre que no nos enseñó eso porque ella no lo sabía, entonces las emociones nos rebasan, la ansiedad nos rebasa, la agresividad nos rebasa. Entonces puede ser proyectada hacia nosotros mismos o proyectada hacia los otros. Entonces tenemos mucha rabia y nos salimos de casillas fácilmente, por ejemplo. Entonces eso tiene que ver con no ser capaces de darle el lugar apropiado, el lugar sano, más que apropiado, el lugar sano a esa emoción. Eso lo aprendemos de nuestra madre. Aprendemos el autoconcepto, el sentir que merezco ser amado, el sentir que por existir soy un ser valioso. Eso nos lo da nuestra madre, esa capacidad de vernos a nosotros mismos con amor. Entonces, no solo esa relación con la madre es muy importante, sino que incluso desde el útero, toda esa información que la madre tiene en el inconsciente no la pasa a nosotros. Entonces, si durante el embarazo, por ejemplo, tuvo un embarazo muy conflictivo, muy estresante, nuestro sistema nervioso se modela con respecto a esas experiencias de nuestra madre. Entonces, es bien importante para ser capaces de recibir la abundancia de la vida, de nutrirnos de las relaciones, no solo hablando de la comida, sino también de la nutrición emocional. Necesitamos integrar ese femenino, esa madre en nosotros, aprender a cuidarnos, aprender a esperar. La madre tiene que ver con la capacidad de ser pacientes, de esperar, de perseverar. A veces iniciamos un proyecto y queremos que todo se vea ya, estamos en un mundo del inmediatismo, entonces cualquier enfermedad o situación que nos desafíe queremos solucionarla ya, queremos la pastilla inmediata para todo. Un dolor de cabeza, me tomo una pastilla, ¿cierto? No me pregunto, no respiro un momentico y digo, bueno, este dolor de cabeza, ¿de qué me estará hablando? ¿Será que es que estoy muy acelerado? ¿Será que es que necesito tomar agua? ¿Será que es que necesito dormir 5 minutos? ¿Cierto? Entonces todo eso tiene que ver con el autocuidado, ser capaz de parar, de mirar, de ser paciente y de ser perseverante. Así como plantamos una semilla y estamos confiados de que esa plantica va a ir creciendo y la cuidamos despacito y le vamos dando el tiempo para que se pueda enraizar. Así somos nosotros. Y que los procesos en la vida fluyan, que las cosas en la vida fluyan, tiene que ver con eso, con aprender que pasamos por ciclos y que hay momentos para actuar y momentos para esperar, ¿cierto? Eso nos permite también dejar ir y quedarnos, porque a veces cuando esa relación con esa madre
no es muy sana con esa madre, ya hablando más de esa madre interior, ¿cierto? No es muy sana, lo que hacemos es que nos quedamos a veces donde no nos tenemos que quedar. Y entonces, ¿eso qué significa? Exponernos a abandono, exponernos a abuso emocional o físico, exponernos a situaciones tóxicas que no nos apoyan, o nos vamos también antes de tiempo. Entonces, todo eso cíclico tiene que ver con la madre, porque la madre nos conecta también con la luna. La luna tiene que ver con esos ciclos dentro de nosotros que estamos hablando. Cuando espero, cuando me quedo quieto y cuando es momento de actuar. Y poder fluir sin ansiedad, con tranquilidad por cada uno de esos ciclos. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con la madre. Y ahora vamos a hablar del padre. El padre se relaciona, así como la madre nos da esa paciencia, esa capacidad de contenernos emocionalmente, el padre nos da la voluntad, la fuerza, el arrojo para ir y explorar el mundo, la confianza. Entonces, es muy importante integrar esa fuerza en nosotros, integrar ese modelo. A veces no tenemos modelos sanos. De hecho, en mi práctica terapéutica, todos estos años, puedo siempre decirle a la gente, si no tienes ese modelo, tienes que mirarlo en otra persona, porque ese masculino que te inspira puede ser otra persona, puede ser un profesor, puede ser un escritor, puede ser un líder del cual tú modelas como esos valores que a veces no tienen los padres. Estamos en una sociedad donde la mayoría de las veces no tuvimos unos roles sanos, ni de padre ni de madre, pero esa no es la excusa para quedarnos sufriendo, para quedarnos en patrones nocivos para nosotros y para los otros, sino que siempre está esa posibilidad de transformarnos. Entonces vamos a ir a nuestra primera pausa para que empecemos a desarrollar un poquito más a profundidad qué pasa cuando ese padre no está integrado en nosotros, qué pasa cuando esa fuerza, esa voluntad, esa confianza no están en nuestra vida, cómo nos afecta a nivel práctico y cotidiano también. Entonces volvemos en un momento. Muchas gracias. Cuando sucede la comprensión de sí mismo, acontece una verdadera amistad y comprensión de lo femenino y de lo masculino. Astico. Bueno, después de nuestra pausa, vamos ahora a profundizar un poquito en qué significa ese modelo del masculino en nosotros, ese padre, que ya no tiene que ver con el padre afuera, sino que tenemos que aprender a ser nuestros propios padres. Esa fuerza masculina que es la que logra, la que nos da la valentía para hacer lo que tenemos que hacer en la vida, para salir de lo cómodo, por ejemplo, para terminar lo que empezamos. Entonces, está muy relacionado con la voluntad, con la valentía para atravesar los desafíos de la vida. Entonces, cuando no tuvimos esa fuerza muy presente o tuvimos un padre con ese masculino desintegrado, que también pasa frecuentemente que nuestro padre no tuvo un padre que le dio ese masculino, entonces un padre muy femenino. Entonces, ¿qué nos pasa? Pues que, por ejemplo, podemos sentirnos más inseguros, más temerosos, que los desafíos de la vida nos rebasan, que nos da miedo, o sea, que no tenemos tanta valentía para explorar, para alcanzar objetivos, nos quedamos en el camino. Entonces, a veces puede pasar que nos salimos de un trabajo y luego del otro, o que empezamos una carrera y nunca la terminamos, o que sí, abandonamos siempre. Entonces eso tiene que ver con esa falta de esa fuerza masculina que nos ayuda a ir y a terminar y a comprometernos. Tiene que ver con el compromiso,
y tiene que ver con esa fuerza para salir de lo cómodo, porque el compromiso es precisamente para eso, pues para llegar hasta donde haya que llegar, para alcanzar lo que necesito alcanzar a pesar de que sea incómodo, y lo incómodo tiene que ver con los desafíos en la vida. Entonces estamos en una sociedad que, a pesar que tiene unos valores patriarcales como que no nos apoyan, porque ese arquetipo de ese masculino, esa fuerza masculina puede ser también una fuerza devastadora. Estamos hablando en este sentido como de lo más equilibrado, que sería esa capacidad de explorar el mundo, de ser valientes, pero también está esa capacidad de reprimir a los otros, de ser autoritarios, de que no importa sino el resultado, de la competencia. Estamos en una sociedad que es muy patriarcal, es muy masculina, pero es un masculino que no apoya la vida. Entonces, por eso a veces le tenemos fobia o miedo a ese masculino, porque sentimos que todo el masculino es así, que la fuerza masculina es esa, y ese es un aspecto que no apoya la vida. Entonces es un aspecto destructivo de esa fuerza masculina. Y la fuerza masculina tiene también un aspecto luminoso, que es el que estamos hablando, esa capacidad de comprometernos con lo que hay que hacer, de sacarlo adelante. Entonces es muy importante aprender a ser nuestros propios padres. ¿Qué pasa cuando no somos nuestros propios padres y seguimos culpando a nuestros padres biológicos, por ejemplo, o a nuestros cuidadores de infancia? Y es que como ponemos la responsabilidad afuera para no hacernos cargo, entonces toda la vida nos pasamos buscando compensación, parejas que nos compensen lo que nos falta, ¿cierto? Entonces, cuando buscamos pareja, lo que estamos haciendo es buscando el padre y la madre que nos faltaron, y no necesariamente desde lo positivo, porque puedo pasarme buscando el padre que recree la misma sensación de abandono que mi cuidador me producía. Entonces, desde ahí, las relaciones de pareja o las relaciones de amistad se vuelven relaciones de dependencia, porque la responsabilidad y todo lo que pasa depende del afuera, de cómo se muevan las cosas afuera, de lo que el otro hace, de lo que el otro me dice, sin mirarme, sin hacerme cargo de lo que me corresponde, de mi emoción, de lo que yo siento, de lo que me falta, de lo que me duele, de lo que me incomoda. Entonces, hay muchísimas maneras de integrar esas fuerzas en nosotros, desde mi experiencia, a través de todo el proceso de sanación, de proceso terapéutico, a través de herramientas como la biodanza, el yoga, la meditación. Todo eso nos va permitiendo ir profundizando en esas capas y nos van permitiendo integrar esas fuerzas que son muy importantes, porque cuando esas dos fuerzas están en nosotros, esas raíces en el mundo, nos sentimos completos. Y cuando un ser humano se siente completo, busca las relaciones no por carencia, sino para compartir su completud. Una relación sana con los otros parte de una relación sana conmigo mismo. Entonces yo busco al otro es para compartir, y cuando el otro me muestra cosas mías, cuando el otro me dice, oye, mira, estás siendo muy fuerte en tu manera de expresarte, muy agresivo conmigo, entonces yo puedo recibir eso que el otro me refleja, porque la interacción con el otro lo que nos muestra todo el tiempo es puntos ciegos. Tanto los amigos como la familia, como la pareja, nos muestra puntos ciegos de cosas que a veces nosotros creemos que estamos haciendo muy bien, pero que a veces no. Entonces, la relación con el otro se vuelve algo que me enriquece. Estamos juntos para servirnos, para enriquecernos desde esa sensación de completud, y ya no me siento tan amenazado por la presencia del otro, ya no me tomo las cosas tan personal.
eso forma parte de ser adultos y de ser capaces de pararnos en el mundo desde un lugar de completud y ser responsables. Ser responsables significa responder a los desafíos de la vida, porque todos tenemos desafíos de una u otra manera. Entonces, cuando yo empiezo a mirarme, a mirar esa complejidad maravillosa que tengo como ser humano, todos esos niveles de los que estoy compuesto, todo ese misterio que me habita, de alguna manera empiezo a entender que hay cosas muy profundas en mí, que a veces puedo integrar, que a veces me cuesta más, que hay unas limitaciones, que eso que me pasa a mí le pasa a los otros, y eso cambia mi percepción del mundo, porque como hablábamos en el primer programa, lo primero que pasa es que empiezo a sentir compasión por mí y empiezo a sentir compasión por los otros, a entender esa profundidad que no implica que yo esté excusando que el otro me trate mal o que no sea cuidadoso, sino que simplemente es una invitación para poner un límite desde la conciencia, es una invitación para relacionarme con el otro desde la conciencia y no desde el juicio, de una manera más auténtica. Entonces, con estas reflexiones terminamos este segundo segmento del programa. Nos vamos a nuestra segunda pausa. Muchísimas gracias. Para comunicarte con Sandra Arizmendi, puedes hacerlo a través del correo electrónico info@alquimiacentroholístico.com, teléfono o WhatsApp 312-212-2242, página web alquimiacentroholístico.com y Facebook Alquimia Centro Holístico. Volvemos después de nuestra pausa y ahora, después de reflexionar un poco sobre ese modelo femenino y masculino que nos habitan, ese padre y esa madre interior, vamos a contextualizarlo a nivel energético. Entonces, todo esto que hablamos, todos estos patrones, cuando no nos hacemos cargo de ellos y se perpetúan en nuestra vida, pueden desembocar en distintos tipos de patologías, de enfermedades físicas, mentales, emocionales, y afectan muchísimo también todo ese flujo de energía vital, todo ese flujo de energía sutil en nuestro cuerpo que alimenta también nuestros órganos, nuestro sistema nervioso, nuestra parte mental y emocional. Entonces, energéticamente, esa figura materna se ubica en nuestro plexo solar, está relacionado con todos nuestros órganos de la digestión, el colon, el estómago, con el hígado, el vaso, páncreas. La diabetes está muy relacionada con esa relación con la madre, por ejemplo, y con el alimento. Entonces, a nivel emocional y a nivel de potencial, ese plexo solar, ese tercer chakra es el que nos permite liderar en el mundo, el que nos permite tener autoconfianza, el que nos permite tener unas emociones centradas y reguladas y ser capaz de gestionar esas emociones, porque no quiere decir que es que no nos vaya a volver a dar rabia, ni miedo, ni tristeza. Eso forma parte de nuestra experiencia humana. Experimentar esas emociones, darles el espacio, sentirlas y recibir la información que nos traen. Porque a veces la rabia y la frustración lo que nos están avisando es que alguien nos está agrediendo, por ejemplo. Entonces son importantes. Entonces tiene que ver con la madre, ese plexo solar, y con nuestro éxito en el mundo, con creer que somos importantes, con sentirlo y pararnos en el mundo desde ese lugar de creer en nosotros, esa autoconfianza y esas relaciones. Cuando ese aspecto, ese chakra está bloqueado, lo que pasa es que somos competitivos, que nos cuesta mucho
trabajar con otros, que no confiamos en nosotros, que no logramos sentir que encajamos en el mundo. Entonces, son aspectos de nuestro ser que se van bloqueando y que no nos permiten vivir una vida desde un lugar pleno. A nivel del Padre, esa energía de nuestro Padre se ubica en el quinto chakra, tiene que ver con la comunicación, con la capacidad de proyectarnos en el mundo profesionalmente, con el éxito profesional, por ejemplo, con ser capaces de hablar nuestra verdad. Una persona que habla su verdad, que habla desde su corazón, desde lo que cree de verdad, no desde su cabeza, desde lo que piensa o desde lo que conoce, sino desde su corazón, es más desde la sabiduría y la experiencia, es una persona que impacta en el mundo. Su comunicación impacta y le llega a las personas. Y no es algo metafórico, es algo energético. Sus palabras penetran ese campo energético, esa aura, que el aura sería, poniéndolo así en un modo muy cotidiano, es como la bombilla que vemos que tiene la luz por dentro y que cuando miramos una bombilla la rodea como un halo de luz. Eso tiene que ver con nuestra aura, es como ese halo de luz que nos rodea y que está compuesto por esa energía que proyectan esos vórtices de los cuales nos alimentamos de energía vital. Entonces esos vórtices son los chakras y por ahí intercambiamos energía, emociones con el mundo y con los otros. Es algo que de pronto a primera vista los adultos no podemos ver, pero que los niños, por ejemplo, tienen más sensibilidad a esos mundos sutiles y están conectados más con el cuerpo, con la emoción y no tanto con la cabeza. Entonces, como adultos vamos perdiendo esa sensibilidad, porque como hablamos antes, estamos en un sistema patriarcal que nos permite desarrollar todo desde el conocimiento, desde la razón, eso es lo que valida, y todo el otro mundo que no conoce, que no controla, pues lo invalida. Entonces, ese quinto chakra, ese Padre, ese quinto chakra sano y equilibrado nos permite ser exitosos en el mundo y proyectar nuestra verdad con contundencia, con autenticidad, con compromiso. Y cuando un ser humano logra eso, pues es un ser humano que es exitoso en lo que haga. Entonces, a nivel energético, esto es lo que trabajamos también en la terapia. Como les había compartido en el programa anterior de sanación del niño interior, trabajamos todos estos aspectos desde lo emocional, vamos al inconsciente profundo, pero también lo trabajamos a nivel energético. Es otro nivel muy importante para poder hacer una integración más profunda. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos hablando desde el programa pasado, de ese camino interior del miedo al amor, que pasa por esa integración de esas experiencias de nuestra infancia, experiencias traumáticas, dolorosas, que aunque de adulto las entendamos y las veamos como adultos, la experiencia en sí queda como una herida en nosotros que se detona con situaciones y desafíos de afuera. Entonces, la importancia de sanar ese niño, de encontrar ese lugar seguro dentro de nosotros mismos y a la vez de integrar esa figura paterna y materna, ese padre, esa madre internos que nos permiten sentirnos completos, con la capacidad de esperar, de ir, de dar, de recibir, de ser suaves, pero de ser firmes, ¿cierto? La capacidad de movernos entre esa miríada de energías, de emociones que son importantes en la vida, porque hay momentos para esperar y hay momentos para ir, para lograr y alcanzar. Y cuando todo esto se va integrando en nosotros, que es un proceso y que requiere paciencia, constancia, confianza, vamos permitiéndonos expresar lo que vinimos a expresar a este plano y sentirnos apoyados por la vida
para hacerlo, vivir nuestra misión, nuestro propósito, servirnos a nosotros y servir a los otros. Entonces, muchísimas gracias por estar ahí. Los espero en nuestra próxima emisión del programa del miedo al amor y que tengan una feliz semana y un feliz descanso esta noche.